Estimados alumnos, esperando que se encuentren muy bien, vamos a continuar con estas clases. El día de hoy vamos a ver cómo crear una aplicación en 3 capas ya conectada a una base de datos y ocupando Connection String desde el web config y siendo independiente de qué motor de base de datos se va a utilizar. Para el fin de la clase yo creé una base de datos con SQL Server Express que contiene solamente una tabla. Va a ir en el ejemplo que va a estar adjunto a la node virtual. Aquí está la estructura de la tabla, tiene un ID que es autoincrementable, un nombre y un apellido. Pueden ver el detalle también desde acá. Las conexiones a los archivos se pueden hacer de esta forma. Yo voy y busco un archivo y lo adjunto. Si es que tengo un MDF ya creado, puedo cambiar el motor de base de datos, ya sea Oracle, SQL Server, o depende de lo que yo tenga instalado. Y en este caso, como ya está por defecto, lo vamos a dejar tal como está, con nuestra base de datos desde acá. Todo se puede ver y todo se maneja en cuanto a las bases de datos y conexión a servidores desde el explorador de servidores. Independiente de que sea un archivo MDF, va a funcionar igual como un servidor, como si fuera otra máquina. Es por eso que se ve de esta vista. Para el objetivo de la clase también tengo creado un proyecto en 3 capas, con un business object, un DAO y una clase web, similar a lo que vimos en la clase anterior, presencial. Creé mi clase alumnos, que tiene todos sus atributos y está también creado su diagrama de clase, donde aparece la clase con los campos y las propiedades, ya igual a lo que vimos en la clase anterior. Entonces creo el campo y lo transformo en propiedad yéndome a la refactorización y le digo que se encapsule y este campo ya se transforma en una propiedad. Luego tengo mi DAO, tengo mi clase DAO, que es donde voy a tener la lógica del negocio. Si ustedes ven acá hay un par de métodos creados, está el guardar, está el listar alumnos, y vamos a ir paso por paso desgranando qué significa cada parte de esta clase. Ya tengo alumno DAO. Dentro del alumno DAO tengo un constructor. El constructor va a llamar a la clase dbProviderHelper.getConnection, que es el que me permite realizar la conexión. Si ustedes lo podemos abrir acá y aquí está desgranado esa clase, que es la clase que permite hacer la conexión a la base de datos. ¿Ya? Tengo distintos tipos de métodos y esta clase siempre debe estar en su proyecto. ¿Ya? En este caso no le agregué como DLL o como propiedad, ya que encuentro que es importante que ustedes logren entender qué es lo que hace cada método, porque así es la mejor forma de aprender de qué manera se hacen los select, de qué manera se hacen los insert y de qué manera .NET se comunica con la base de datos. En esta clase también está el control de las conexiones que se van abriendo, mantiene conexiones abiertas, persistencia de conexiones y también permite cerrar las conexiones directas a la base de datos. Si ustedes se fijan, dentro de todo esto hay solamente una sola palabra que es tan duro que no debiese estar, pero para el modo de ejemplo lo dejamos de esta forma, que es el Connection String 1. ¿Qué es esto? El Connection String es la cadena de conexiones, la cadena que tiene todas las propiedades que me permiten conectarme a una base de datos. Si bien es posible cada vez que yo haga una llamada o llamar a esta cadena de conexión, crear la conexión a la base de datos, hacer la consulta y luego irme y ir haciendo redundancia de código, no es lo óptimo. Es por esta razón que se centraliza en una sola clase, que es la que va a hacer toda la pega en teoría. Dentro de este dbProviderHelper yo configuro y le digo que va a llamar esa variable, que va a ser la que se encuentra dentro del web config. El web config tiene distintos tipos de campos o distintos tipos de partes que son las que me permiten configurar mi aplicación. Si ustedes vemos acá, está la serie de librerías con las que va a trabajar la página web. Tengo un apartado que me dice que yo puedo definir algunas variables para que no sean o constantes, para que no estén en duro dentro del código, y también tengo lo que me permite configurar el string de conexión. En este string de conexión yo genero esta variable Connection String 1, el mismo nombre que se ve en dbProviderHelper,
y le doy el string de conexión. Le digo que es un archivo de datos local. Ahí está la versión y dónde está alojado ese archivo. Le digo que va a tener seguridad integrada de forma verdadera y el provider name o el tipo de base de datos que es SQL Server. Ya por eso digo SQL Client, puede ser System Data, .Oracle Client, etc. Ya dependiendo de la base de datos que esté utilizando. También en el web config están los assemblies, están los tipos de autenticación y hasta podría manejar los tipos de error, que es lo que vamos a ver en clases más avanzadas, cuando ya estemos trabajando de forma directa con ASP.NET. En este caso solamente estamos enfocados a ir a buscar datos, traerlos en capas y mostrarlos en una web de forma sucia, entre comillas. Tengo la conexión y aquí les voy a decir al código que va a tener que conectarse de alguna forma. ¿Cómo? Dentro del constructor de la clase alumno-DAO llamo al método getConnection. Este método, si lo buscamos acá, lo que hace es traer la conexión, traer el connection-string. Crea la variable connection-string section, le dice de qué tipo de provider es y realiza o llama la cadena de conexión para ser utilizada de forma posterior en algún momento. Luego que inicializo esta clase DAO, esta clase que va a tener transacciones, ya tengo la cadena de conexión tomada. No la tengo abierta, sino que está tomada. Si necesitara hacer algún método que tenga que traer información o que vaya y consulte un select, se hace de la siguiente forma. Tengo el método public list alumnos get alumnos. ¿Qué es lo que trae este método? Este método trae una lista de objetos del tipo alumno que están definidos en la clase business object. Tengo el try y catch, defino mi lista de alumnos y luego llamo algo que dice ahí configuración.consultas. ¿Qué significa esto o qué es? Visual Studio me permite crear archivos de configuración que son archivos.setting. ¿Cómo lo hago? Botón derecho, agregar, nuevo elemento, y dentro de estos nuevos elementos existe el archivo .setting, que es el de configuración. Ese está por acá, en alguna parte. Sí, para un poquito pillarlo. Vamos a buscarlo. Archivo de configuración de aplicaciones. Ya, aquí está, el setting 1.setting. Este archivo se logra apreciar de esta forma, pero si ustedes lo revisan en detalle, es una clase que tiene código C#. ¿Ya? No es cualquier tipo de configuración. Dentro de este archivo de configuración es donde nosotros vamos a poner nuestras variables a utilizar, o nuestro string de consultas, cualquier tipo de variable va a ir acá, cosa de que no quede en duro y que quede parametrizable, ya que al momento de poner esto en producción, estos archivos se transforman en un XML de recursos. Y acá voy y coloco las dos consultas que voy a utilizar, una simple que es un select, la tabla usuario, y un insert. El select no tiene ningún valor de entrada, así que solamente va y se llama directo. Si nos vamos a alumno DAO, yo voy y genero primero mi objeto del tipo consultas.setting. obj_consultas es igual a new configuración.consultas. Luego creo una variable que es un query string que va a ser de qué tipo, obj_consultas.get
USR. ¿Y qué significa get USR? Get USR es un campo que está acá, que te devuelve un valor que es un string, una cadena de caracteres que tiene toda esta información. Entonces, al llamarlo de esta forma, yo le estoy diciendo que query string va a ser el select, id usuario, id alumno, nombre alumno, from de la tabla alumnos. O sea, el select que ya está configurado en el archivo .setting. Le paso los parámetros al db command, que es el que va a hacer la ejecución de esta consulta, y le digo de qué tipo de consulta es. Si ustedes ven, puedo llamar un procedimiento almacenado, una tabla directa o un text. En este caso, como es un string plano, es de .text. Y cuando lo ejecuto con esta sentencia: db-data-reader o db-data-reader, db-provider-helper, executa-reader. ¿Cuál es el db-provider-helper? La misma clase que vimos en un comienzo, donde obteníamos el connection string 1. ¿Y qué método va a ejecutar? El executa-reader, que está acá. ¿Ya? El executa-reader lo único que hace es: ¿está abierta la conexión? ¿No está abierta? Si está abierta, ejecuta. Dentro del executa-reader me va a devolver un objeto de db-data-reader, que es todo lo que devuelve la consulta que yo hice en la base de datos. Me trae un objeto y le digo: mientras yo lo pueda leer, hace lo siguiente, y genero un objeto alumno. Ese objeto alumno va a traer el ID, el nombre y el apellido, que es lo mismo que yo tengo definido aquí: ID, nombre y apellido. Se lo asigno a este objeto alumno y se lo ingreso a la lista. Entonces esta lista ya va a tener un objeto alumno. Si es que hay más de uno, va a entrar, lo va a asignar y va a agregarle un objeto nuevo. Esta propiedad la consigo gracias a que alumno es del tipo serializable. Entra, se guarda, se crea este objeto y se agrega a la lista. Los respectivos try y catch dentro de cada proceso, y después cierro la consulta. Ahí ya tengo un select hecho. ¿Cómo se ejecutaría esto? Lo ejecuto, llama, y aquí tengo una página web en blanco, casi en duro, que tiene algunas funcionalidades, pero no hay información en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer? Me debería permitir ingresar un dato. ¿Cómo puedo ingresar ese dato? Con una función que me permite hacer un insert. En este caso hay un bol acá, porque simplemente el ejemplo lo que necesitaba era ver tener un flag que devolviera un true o un false, pero siempre se debería hacer con un bolt, ¿ya? El true y el false me va a entregar la certeza de que que hizo el insert o lo desechó, y se hace de la misma forma que el anterior, salvo que aquí no hay un while para leer los objetos, dado que no devuelve ningún objeto, simplemente hace una acción en la base de datos, y se trae o se crea el objeto de consulta del archivo de configuración. El query string se le da el set user, pero de otra forma, con un string format. ¿Por qué? Porque consultas.setting tiene dos valores de entrada que están de esta forma definidos, entre comillas simples, llaves y un número, un correlativo, que es el orden en el cual yo le voy a dar los valores. Al llamarlo con un create comma con un string format, traigo el set user, o sea, estoy trayendo el insert into usuarios, nombre, coma, apellido, values, y los símbolos 0 y 1 lo estoy trayendo así, pero al darle estos dos valores, este va a ser el 0 y este va a ser el 1, va a tomar los valores que van acá y los va a insertar. Entonces va a darle un formato a esta cadena de caracteres y va a reemplazar esos valores variables con lo que yo le entregue por parámetro. Ejecuto de la misma forma, le paso el command, le digo que es de .texto y lo ejecuto con el odb-data-reader, executa-reader o db-command. Siempre tengo que cerrar el data-reader y aquí estoy retornando un flag si es que fue exitoso, verdadero, un flag falso si es que hubo un error. Y ahí hago el insert. ¿Y dónde hago el insert?
dentro de esto. Veamos paso a paso qué es lo que está haciendo. Va al botón guardar en el ASP.NET y ya lo vamos a ver más adelante. El botón guardar llama al alumno DAO y crea un objeto alumno DAO que está en la capa del medio. El objeto alumno DAO va y le llama al método setAlumnos, que fue el último que acabamos de ver, y le pasa por parámetros lo que yo escribí en pantalla, que son un par de textbox. F10. Y luego, como ya lo creo, aquí lo creo, se lo voy a asignar a unas grillas para verlos y distintos objetos. Primero la grilla, después se lo paso a un datalist, se lo paso a un combo, le digo que el campo va a ser el texto y sería. Y si lo vemos, creé el nombre, Pablo Ormazábal, lo guardó, le dio un ID, nombre, apellido, no existe apellido materno en este caso, pero estaba definido en el objeto, por eso lo toma de esa forma. Se lo agrega una lista al combo y no hizo nada más. Ya. Continuando, vamos a ver qué es lo que tiene la capa final, que es la capa web. La capa web, si bien está en blanco y muy feo, o sea, muy en duro, están el nombre y el apellido, el botón guardar, la grilla que fue la que llenamos, un datalist, un combo y un botón sumar, que para hacer distintos tipos de funciones. Me voy al código default y en el código tengo esta llamada con el botón guardar, pero también tengo un constructor. Cuando la página se inicializa, si es que la página no trae un postback, va a hacer todo esto en un comienzo, y si no, después ya va a trabajar con lo que tiene acá. Vamos a descomentar, ejecutar. Entonces ya está creado Pablo. Vamos a crear test, guardar, y ya está creado Pablo Ormazábal, test. Vamos a crear test 1, test 2 y vamos a guardar, y también lo crea. Si se fijan, está generando la lista. Aquí está ocupando un radio boot donde le está dando solamente un valor, que es el primero, así que es de más modo de ejemplo, y tengo el combo con todo lo demás. Puedo hacer eso, sumar y tomar las opciones. Son solamente ejemplos de algunos controles ASP.NET y cómo utilizarlos. Ya. Así que hasta acá queda el video de hoy. Así que espero les haya gustado mucho. Y continuamos más adelante.